final de la presentación de WhatsApp. Vale. El micro. José Antonio Santiago. Buenas tardes a todos. ¿Se oye, no? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir y sobre todo gracias a vosotros cuatro por dedicarnos con la historia de España y la historia de Villacayo, concretamente de las guerras carlistas, y devolvernos en este inicio de este fin de semana que tenemos al año 1834, ya que tenemos muchas ganas de disfrutar y nada, dejo la palabra a Rubén para que presente a todos los ponentes de esta mesa redonda y la verdad que tenemos, yo por lo menos, muchas ganas de escuchar, así que de verdad gracias. ¿Tenemos agua? No, no. Las paredes. Yo es que acabo de decir, acabo de decir. Sí, mejor. El tonto, así le llamaba su padre, su mujer, la de los 24 hijos. El querido, 71, tal Godoy. Un gabacho que pasaba por allí que quiso pasar. El felón macrogenicoso. Su mujer, que fue regente. La reina y la reinita. ¿Y el tío Isidro? Bueno, pues el tío Isidro, mosqueado, porque Fernando se la dio, Carlos V fue nombrado y la guerra en la nación. A la porra se fue el imperio y al españolito descalzo ajo y agua regaló. Buena herencia nos dejaron, heredamos división, esa que hoy nos dura y puede que sin solución. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí ya me conocéis, creo, algunos, pero sobre todo para aquellos jóvenes que están por el fondo. Mi nombre es Pepe Casado, estoy muy contento de poder estar aquí, de poder contar un poquito más sobre la maravillosa historia de este lugar, de este lugar de las Merindades, sobre este grandioso lugar, cuna de Castilla, cuna de España, y cuna del español, de su idioma universal. Quisiera hacer esa reflexión. Vamos a hablar quizás de uno de los siglos más importantes que ha habido en la historia, no solo de España, sino del mundo, el siglo XIX. Para nosotros fue caótico, para nosotros fue brutal. He querido poner esos personajes ahí de entrada para que vierais quiénes fueron los que nos llevaron a la situación que llegamos después, ¿no? Una situación en la cual, como he dicho, se fue el imperio al carajo, y de todo aquello salieron beneficiados solamente unos, que son los que siempre han salido beneficiados, los ingleses. Esos amigos tan amigos que tienen el título de hispanistas, que saben más de España que nosotros mismos, pero que siempre lo cuentan para ellos, para su interés, ¿no? Detrás de todo esto están los ingleses, evidentemente. Pero bueno, como eso es política nacional, digámoslo así, vámonos a centrarnos en el meollo y en la cuestión nuestra, ¿no? Vamos a intentar por una vez
que se lleva mucho, eso de empoderar. Vamos a empoderar a las merindades. No había aviones, no había coches, no había ningún medio para saltarse esta tierra y luchar en aquellos lugares donde tienen la importancia, digamos, las capitales, ¿no? Pero, ¿por qué estamos ignorados? ¿Por qué se ignora esta tierra que tanto sufrió? 50 años de guerras durante 100, un campo oprimido, un campo devastado, un lugar por donde tuvo que pasar tanta gente y donde no se hace referencia a nada de eso en ningún elemento de historia. Pensadlo muy bien. Hoy vamos a hablar de cifras, de gente, de números de personas, ¿no? Pero vosotros imagináis 6.000, quiero recordar, luego nos lo comentará Daniel seguramente, portugueses durante 6 meses en Villacayo. 6.000. Más población de la de hoy en un pueblo que tenía escasamente 60 casas. Pensad un poquito. Y claro, por aquí pasaban todos. Por aquí pasó Espartero con 18.000 hombres. Y aquí estuvieron. ¿Cómo se alimentaron? Pues os lo podéis imaginar. Saqueo va, saqueo viene. Bien, yo no voy a entenderos más de momento. Lo que sí quiero, y estoy muy satisfecho y muy contento de poder tener la grandiosa compañía que tengo hoy aquí, ¿no? En el sentido en el que estamos, me permito presentar aquí a mi izquierda a Daniel Aquillué Domínguez. Como le digo yo el otro día, le decía que era un maño consecuente, dice ser un señor de Zaragoza. Es catedrático, doctor en historia, eso sí que lo es. Y sobre todo, como casi todos los que estamos aquí, los 4 que estamos aquí, curiosos de los papeles viejos y de esas cosas que cuentan, ¿no? Ha sido también docente en una temporada y está implicado muy activamente en el mundo de la recreación, en todo lo que son las recreaciones históricas, en particular en estas del siglo XIX. Ya es casi una persona adoptiva de Villarcayo, ya estuvo en el 2019 representando además la facción carlista, o sea, la facción liberal, que fue la que luchó, como luego entraremos en más detalle, ¿no? Alumbrar, para que no se venda él, vendo yo, es novelista, tiene dos novelas bastante interesantes que sugiero puedan adquirir, porque luego tendrá una mesa ahí fuera para que pueda aquel que le interese comprar su libro. que también es importante que se lea, ¿no? Pues en concreto yo tengo aquí referenciado el de Guerra y Cuchillo, son los sitios de Zaragoza 1808-1809. A su lado, a su izquierda, tenemos a José Antonio Samilla Cobo. Quizás es más conocida su voz que su aspecto. Fue durante años el director, el creador y el alma de ese programa tan maravilloso que tanto nos enseñó de la comarca, que era Huellas en el Tiempo en Radio Espinosa Habilidades. Entonces, creo que para mí es un honor que esté aquí. Por último, profesionalmente se dedica al guía turístico, también le venderé un poco su libro. Si necesitáis un buen guía, aquí le tenéis, sobre todo porque sabe mucho de Espinosa y sabe mucho de estas tierras. Por último, a un Villarcayer de pro, que todos conocéis, todos los que sois aquí, evidentemente, que es César, el amigo César, Gutiérrez de la Torre Peña, arquitecto, ya con tiempo para dedicarse a su otra pasión, que es esta también de los papeles y sobre todo de darle un poco más de tiempo a su pueblo. Y aparte de eso, cuando dejó del trabajo activo, pues se metió de lleno en su otra pasión, que es la Asociación de Amigos de Villarcayo, de la que es vicepresidente y además tesorero. Secretario, eso. En esa asociación, como bien sabéis, promueven actividades y divulgación de todo lo que tiene que ver con nuestro municipio y también con las merindades, evidentemente. Una vez puestos en marcha, casi que quisiera
ya dar la palabra, porque ya he hablado de más, y hablo de más, además, casi siempre. Entonces, por abrir un poco el fuego y ponernos en situación, quisiera que el amigo preguntarle, o que nos pusiera en situación Daniel, que es el que viene de fuera, que es el que conoce más todo lo de fuera, digamos, que lo de aquí en particular, porque a pesar de que también lo ha estudiado o lo ha analizado, no tiene el conocimiento que podemos tener los de la zona. Yo le quería hacer una pregunta en la línea de esa España del siglo XIX, de esa primera España, de esos, vamos a decir, esos 40 primeros años del siglo XIX, cómo funcionaba aquel Estado, aparte de la broma del tonto y compañía de antes, pues cómo se organizaban los pueblos, qué eran eso de las milicias urbanas, toda esa parte nos la va a contar seguramente el amigo Daniel de una manera bastante buena. Si te parece, pues... ¿Puedo financiar esto o está? Yo creo que sí. Buenas tardes. En primer lugar, me vas a permitir, Pepe, que sea agradecido por la invitación a participar en esta mesa y a volver a Villarcayo, que tenía muchas ganas desde 2019, porque pensaba volver en 2020, porque pensaba que se podría volver a hacer esta recreación y estas jornadas históricas, y una pandemia se cruzó por el medio que tanto cambió nuestras vidas. Así que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, todas vosotras, y en esta mesa con gente erudita en tema de las merindades, una zona muy rica en historia. Cuando Pepe me planteó participar en esta mesa redonda, me dijo que esto fuera un poco un coloquio distendido, como si estuviéramos tomando un café o una cerveza hablando de historia, con público, con todos ustedes. Y me lo voy a tomar así. Y qué mejor para empezar, antes de contestar a tu pregunta, o contestando precisamente a tu pregunta, en cierta medida, que discrepando y debatiendo en algunas cuestiones que has anunciado. En primer lugar, es una cuestión de cómo me has presentado. Me has descrito como novelista. Y se pone. Yo escribo sobre historia, pero es que la historia real, como los sucesos que pasaron aquí en Villarcayo con 17 horas de resistencia de un pequeño pueblo frente a casi 3.000 carlistas, esa historia real con gente de carne y hueso supera a cualquier ficción novelada. Solo hay que escarbar en los archivos y juntar las piezas del puzzle de esa historia. Luego, respecto a la España del siglo XIX, nos has presentado a Carlos IV como el tonto. Vengo a romper una lanza en su favor. Carlos IV de Borbón, rey de España, fue un rey ilustrado, ensombrecido por la fama y el mito de su padre Carlos III y por el turbulento final de su reinado con la invasión napoleónica en 1808. Pero tanto él como Godoy eran gobernantes ilustrados, y Godoy nunca fue amante de la reina. Esas fueron las malas lenguas de Fernando, príncipe de Asturias, y luego Fernando VII, ya cuya muerte empezaron las guerras carlistas, la primera guerra carlista. La primera guerra carlista no fue solo un conflicto entre los partidarios de don Carlos, los carlistas, y los de la reina Isabelino, sino que fue mucho más allá, porque la gente no era tonta. La gente en el pasado, a veces pensamos que se dejaban manipular siempre por los poderosos. No, la gente pensaba, la gente actuaba y la gente tomaba decisiones. Igual que tomaron aquí la decisión los vecinos de Villarcayo, los liberales de Villarcayo, de resistir a las tropas carlistas de Sana, que se podían haber rendido. Es decir, pues os damos raciones, no saquéis ni queméis el pueblo y os dejamos pasar. Pero, por una serie de motivaciones, decidieron resistir. Y para resistir, el elemento clave fue la milicia urbana. Y enlazo con la pregunta de Pepe. ¿Qué era la milicia urbana? Si decimos milicia, podemos pensar en ejército, en armas. Pero ante todo la milicia era una institución civil, y así estaba definida. Era una agrupación de ciudadanos, de determinados ciudadanos, organizados por el ayuntamiento de cada localidad, para mantener el orden público y, cuando se inició esta guerra, hacer frente en caso de ataque carlista.
Y además, inicialmente en la milicia no podía entrar cualquiera. Tenían que ser probados liberales y, sobre todo, tener una determinada renta. Es decir, los pobres estaban excluidos, porque se pensaba como una fuerza de orden público del orden del status quo. Lo que pasa es que al abrirse una guerra civil, como fue la primera guerra carlista, también se abrió un periodo revolucionario en España. Porque España no fue excepcional. España estaba insertada en la Europa del momento. España no fue un país especialmente guerra civilista, caimita, ni fue un país atrasado. Fue un país homologable en la política en el siglo XIX a Francia, a Portugal y más avanzado Italia, Alemania y me atrevería a decir que incluso el Reino Unido, que siempre lleva fama de avanzado. Esto daría para debate, no sé si luego el resto de miembros de la mesa querrán aportar algo. Y para acabar, de la milicia urbana, por no enrollarme mucho y dejar tiempo a los compañeros. Perdona, esto es un dibujo de aquí del amigo, de su inspiración del año 2019, una acuarela hecha por él y bueno, es alusiva habla de ese asedio que luego iremos en más detalle. Perdona. Lo hice durante el confinamiento, me dediqué a hacer acuarelas de la guerra carlista. Aún no tenía su forma de pasar el confinamiento. Y por ejemplo, aquí están los milicianos representados de Villacayo con casaca azul y cuello amarillo. Era el uniforme oficial. Pero una cosa era lo que ponía en el reglamento oficial y otra la realidad práctica, porque había que pagar el uniforme. Y no todo el mundo se lo podía costear. A lo largo de la guerra hubo muchos ayuntamientos que cuando caen en manos de los liberales progresistas pagan los uniformes a la gente menos pudiente para que estén en la milicia. Porque la milicia, que iba a ser algo de ricos, enseguida pasa a ser algo de toda la población liberal de los pueblos, incluyendo a jornaleros, labradores, artesanos y no solo los ricos burgueses. Y para acabar, y ya paso la palabra, me gusta mucho tratar temas de historia local, como en Villacar y su resistencia el 18 de septiembre de 1834, por dos cuestiones. La primera, que nos muestra a gente de a pie normal, que no es un político que esté en Madrid, ni un rico industrial en Barcelona. No, es gente de a pie en una localidad del medio rural, que siempre se nos olvida también que la historia no solo se hace desde el centro y desde los centros de poder, sino desde el conjunto del país. Bueno, se nos olvida en el presente, con el tema de la España vaciada, que existe mucha España, se nos olvida a la hora de abordar el pasado. Y por ejemplo, en Villacayo fue un ejemplo de resistencia. Pero es que hubo muchos más. Cuando te pones a mirar el medio rural, está plagado de gente que resiste, gente que se politiza, gente que toma las armas con los carlistas o con los liberales, gente que se presenta a las elecciones. Por ejemplo, el hijo del único miliciano de Villacayo muerto el 18 de septiembre de 1834, 3 años después se presenta al alcalde. Y hay lío electoral, porque dicen que no tiene la edad suficiente para ser alcalde. Pero entiendo, por lo que he visto, que se intenta beneficiar del martirio por la causa de su padre para conseguir el alcalde. Pero a otros, obviamente, no les gusta. Entonces, esas son pequeñas historias que nos muestran una realidad siempre mucho más compleja y que no solo se hacía política en el Congreso de los Diputados, que se creen en esta época en Madrid, sino también en las pequeñas localidades y en el medio rural. Pues muy bien. Acepto, o sea, perdona si no lo de novelista. La confusión. Exacto. Bien, por volvernos a situar un poco más, después de esta espléndida intervención de Daniel, quisiera lanzarle una pregunta a José Antonio, más en clave local, que ya también le ha tocado algo Daniel, en el mismo sentido de que cómo se llega a ese momento ese momento del ataque carlista del 1834. Como he dicho yo antes, la importancia que tenía esta zona como zona de tránsito, las realidades en particular, que es la zona que vamos a analizar, pero que era en general, como ha dicho también Daniel, algo normal. Entonces, quizás un poco que nos cuente él como experto en esa otra parte, ese primer tercio del siglo, la parte de Espinosa, esa batalla, esa cosita, que nos cuente un poquito por qué llegó ahí esto. Bueno, lo primero,
invitado, ha sido un poco una encerrona, ¿no? Que me dijo que había que venir, porque venga, tira, llevo muchos años de amigo con Pepe, lo conozco desde hace un montón de tiempo, y me dijo, vente. Pues venga, vale. O sea, y también vio a otro amigo que no ha podido venir, a Felipe González, el creador del blog Siete Vanidades, que probablemente le suene, y si no le suena, punto negativo. O sea, porque nos han dicho, se lo he dicho antes a los peques que se han marchado, que hay examen. Uy, pues esta gente va a sorprender todos, ¿eh? ¿Están muy serios? Bueno, vamos al lío. Fijaros, todo este rollo, el siglo XIX empieza de una forma un poco convulsa, ¿vale? Empieza con la inversión de este señor bajito que nos decía Pepe, que en la foto que os ha puesto, el cuadro estaba montado a caballo, si no recuerdo mal, si no lo he visto mal, pero lo he visto así un poco... ¿no? Estaba de pies. Bueno, el señor ese bajito de sombrero, ese que llevaba la mano en el pecho, decide, bueno, pues con tretas, decide decirnos que va a invadir Portugal. Su idea, a ver, Portugal, bueno, estaba bien, está guay, invadir Portugal, pero la joya no era Portugal, la joya era esta. Tenemos que recordar que teníamos posesiones en prácticamente toda América, o sea, desde Canadá hasta Patagonia, ¿vale? Filipinas, un montón de islas en el Pacífico. Bueno, era interesante, era bastante interesante. Entonces, bueno, pues Napoleón lo que hace es atravesar, meter a su ejército con la excusa de invadir Portugal, pero luego decide que, bueno, que una vez que ya está situado en las posiciones buenas, bueno, pues que se va a quedar con la joya, ¿no? El caso es que todo el mundo conoce la batalla de Bailén, ¿no? Es pregunta de examen. ¿Sí o no? Estáis súper dormidos. O sea, os veo... Esto no es que no. Vale. Venga, Bailén. Bailén es la primera batalla que pierde el ejército napoleónico, ¿vale? Después de esa batalla, pues nosotros nos venimos muy arriba. O sea, llegamos a decir que vamos a expulsar a los franceses y les vamos a invadir Francia. Somos así de chulos, ¿vale? Claro, eso no es tan fácil, ¿vale? Sí que les presentamos batalla y en España en ese momento había tres ejércitos. Uno de la izquierda, uno del centro y otro de la derecha. Nada que ver con colores políticos, ¿vale? Nada que ver. Era una simple situación en el mapa. El ejército de la izquierda venía de la zona norte, la zona Galicia, Asturias, etcétera, etcétera. La zona centro, que era la zona centro de España, y el ejército de la derecha era el ejército de la zona de Levante. ¿Vale? Tenía nada que ver con colores políticos. El ejército que pasó por aquí era el ejército de la izquierda, comandado por un señor que se llamaba Joaquín Blake, o Blake, si preferís. Aunque tenga un nombre anglosajón, él era español, ¿vale? Es de esos irlandeses que habían venido durante siglos, habían llegado a España, pues porque España e Irlanda siempre han sido muy amigos y muy enemigos de Inglaterra. Bueno, son cosas que da la historia, ¿no? Entonces, esa familia de Blake llegó aquí a España varias generaciones atrás y este señor pues fue militar, ¿no? Y fue el general que combatió en Espinosa. Esta batalla fue muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por muchas razones, fue una de las pocas batallas de las guerras napoleónicas que duró 2 días, fue una de las batallas más sangrientas de la guerra napoleónica, de las batallas de la guerra de la independencia en España. Y cuando digo sangrientas, me refiero a que entre muertos y desaparecidos hubo entre 5 y 6.000. ¿Sabéis cuánta gente combatió en esa batalla? Depende de los historiadores. Hay historiadores que te dicen más, otros menos, pero alrededor de 50.000 personas. Pepe nos hablaba de 18.000 personas. Bueno, está bien, ¿eh? O sea, fueron un montón. Pero imaginaros 50.000 entre ambos ejércitos. Para darles de comer a esos, tela. Yo creo, señor alcalde, que habría que empadronarles. O sea, habría que empadronarles en las merindades porque no tenemos tanta gente. Y al final los municipios cobran por habitante. Entonces, si tú empadronas a esos 50.000, luego se vayan donde quieran. Pero que se queden aquí empadronados.
Bueno, pues no estaría nada mal. ¿No crees, Pepe? Hombre, Bueno, pues lo que decía. Esa batalla fue muy importante. Por esas cosas que os digo, porque hubo una gran mortandad, porque se intentó frenar al ejército napoleónico. Lo que os decía, España se había subido un poco y decía que íbamos a echar al ejército francés hasta su país. O sea, íbamos a invadir Francia, que somos así de chulos. Bueno, pues claro, cuando sucede la derrota de Bailén para los franceses, José I, Pepe Botella, le ve las orejas al lobo y dice: chavales, me pido. Pepe Botella tenía la manía de llevar un gran equipaje, ¿vale? Un gran equipaje, y me refiero a ese gran equipaje: cuadros, obras de arte, es decir, ¿me entendéis, verdad? Tenía esa manía. Entonces, Napoleón, que era muy salado, llama a su hermano por teléfono y le dice: Pepe, ni te muevas, espérame ahí que voy, espérame. Y se trae a su gran armé, ¿vale? Al ejército, a ese ejército que había combatido durante un montón de tiempo en toda Europa. Era un ejército curtido, un ejército que había combatido en muchísimas batallas. Entonces, claro, los nuestros, los españoles, eran gente que tenía muchas ganas, pero experiencia de fuego poquita, muy poquita. Vale, entonces, claro, es lo que en aquel momento llamaban bisoños, ¿verdad? Esa gente que bueno, pues que no tenían ese bautismo de fuego y combatían con gente que eran los mejores soldados del momento en Europa. Entonces, claro, me parece que estar 2 días peleando con ellos fue una verdadera proeza, porque iban vestidos de aquella manera. O sea, no todos estaban uniformados, no todos estaban calzados, hambre habían pasado bastante y en aquel momento tampoco comieron mucho. Entonces, bueno, pues el ejército de Napoleón lo que hace es desbaratar este ejército y tiene ya el camino libre hacia Madrid. Y ese camino libre es el que, bueno, pues luego hay una batalla en Bueno, hay una batalla primero en Burgos, no sé si algunos de Burgos, pero la batalla de Burgos, que tanto la de Burgos como la de Espinosa aparecen en el Arco del Triunfo de París. La batalla de Burgos fue un poco un juego de niños. Perdonadme los de Burgos, o sea, no tengo nada contra los Burgos. Pero fijaros, combatían casi 20-25.000 franceses contra 4 o 5.000 españoles. ¿Había que presentar batalla? Sí, pero por el qué dirán, nada más. Porque, vamos, la sentencia estaba firmada antes de empezar la batalla. Entonces, lo que os decía, después de la batalla de Espinosa y de Burgos, llega la batalla de Somosierra y ya tienen Madrid abierto de par en par. ¿Vale? Eso es un poco ese inicio, esa batalla de Espinosa. ¿Por qué se dan aquí esas batallas, tanto la de Espinosa como luego las guerras carlistas? Muy sencillo, porque esta zona, nuestra comarca, las montañas de Burgos o las vecindades, es una zona de paso. Estamos lejos de todas partes y a la vez cerca de todas partes. ¿Vale? Estamos a 1 hora de Bilbao, hoy en coche, pero bueno, a 1 hora de Santander, a 1 hora de Vitoria, a 1 hora de Burgos, más o menos. ¿Vale? Es un sitio estratégico, es un cruce de caminos. Y esto a lo largo de la historia ha tenido mucha importancia militar, ¿vale? Tanto en las guerras napoleónicas como luego las guerras carlistas, aquí en Villarcayo, en el Valle de Mena. El Valle de Mena fue un choque de batallas constante. ¿Por qué? Porque los carlistas salían de la zona de Vizcaya y los liberales venían de esta zona y pues, se encontraban en Mena y ahora vamos a darnos unos palos, ¿vale? Pepe, córtame porque a mí me das un micro, macho. luego seguimos, entonces. Vale. Muchas gracias. Luego os cuento más. Va a apuntar una cosa, Daniel, sobre lo que has dicho, pero yo te voy a lanzar también una pregunta para que luego me la contestes. Que sea fácil, ¿eh? Sí, y si no, bueno, pues intento contestarla de mí. También. Que es la de... se habla del 2 de mayo, del 3 de mayo, el famoso... Parece ser que es el inicio de la guerra de la independencia, y resulta que hay una placa bien clarita en la plaza de Burgos, en la plaza mayor de Burgos, donde se habla de que aquel 17 de abril de 1808, días antes,
ya fusilaron a alguien que se levantó contra las tropas francesas que estaban antes de llegar a Madrid. Tienes que tener en cuenta, Pepe, que este ejército, aunque supuestamente nos habían dicho que venía en son de paz, es un ejército francés. Y hacía lo que sabían hacer: matar, violar, saquear, quemar, etcétera, etcétera. Y claro, eso la población lo lleva mal. Yo lo llevaría mal y espero que vosotros también. Entonces, claro, la gente se cansa de que venga un tío de fuera con un fusil y una bayoneta y te ande pisando el sembrado, por decirlo de alguna forma, Entonces se levantaron en Burgos, se levantaron antes del 2 de mayo, pero no es el único levantamiento, hay más levantamientos en España. Lo que pasa es que el 2 de mayo ya fue el pistoletazo de salida, o sea, nos están pisando el cuello, hay que levantarse. Bien, pues Daniel. 3 puntualizaciones, no me resisto. Perfecto. Lo primero, empezando por el final o por el inicio, respecto a 1808, la guerra de independencia no empieza ni en abril en Burgos, ni el 2 ni el 3 de mayo en Madrid. La guerra de independencia empieza el 22 de mayo en Cartagena, que es cuando se declara con las juntas que empiezan en Cartagena, Oviedo, Zaragoza, Valencia, en torno al 22-25 de mayo. Lo que hay antes son, como bien señalabas, motines populares ante los saqueos franceses. Pero es distinto un motín popular de una declaración de guerra, que se lo hacen las juntas a finales de mayo. Y luego, respecto al Valle de Mena, 2 datos muy significativos durante la Primera Guerra Carlista 1833-1840. Uno es que la ayuda a Villarcayo en el 1834 no viene de la cercana Medina de Pomar, como saben, sino de el brigadier Iriarte, que viene de Villasana de Mena. Y luego, durante toda la guerra, hay varias referencias a los milicianos del Valle de Mena, que estaban todo el día frente a frente a los carlistas. Se les pone como ejemplo la resistencia de los milicianos de Villarcayo en 1834 para que resistan el embate carlista. Porque en este embate carlista, además, al igual que habían hecho los franceses en 1808, ambos ejércitos, pero más el carlista, por no tener una base de poder estable, van a recurrir al saqueo constante o a la requisa forzosa, esquilmando las poblaciones. Bien, vamos entrando. Vamos entrando en materia. ¿Cómo me gusta eso de azuzar? Está bien. César, yo casi que me gustaría que siguieran hablando estos dos. Porque me está gustando lo que dicen. Me siento que hablo mal, no sé qué voy a contar. no, tal y como estamos derivando el tema, creo que lo vamos a dejar para después, la parte tuya, porque es cuando entramos en lo roto. Cuando entramos en lo roto, que es lo que puedes llegar a dar una visión mucho más clara, porque si los Algo más concreta en este caso, Exacto. se han extendido tanto que casi traspasamos. Bien, pues si te parece ya pasamos entonces a esa segunda fase, digamos ya, Sí. centrándonos en el territorio y centrándonos en el hecho en sí, ¿no? Hasta ahora no ha salido una palabra que es quizás la palabra concreta de lo que es el carlismo o lo que es la revuelta carlista o digamos lo que son las expediciones, las famosas expediciones. Vuelvo a dejar la palabra aquí a Daniel para que nos hable de las expediciones y mientras os voy a preparar lo que él va a explicar casi más o menos, pero yo os lo voy a enseñar en un mapa, que eso hasta ahora creo que no se conocía, ¿vale? Os lo voy a explicar de otra manera. Pero de momento que la introducción la hará Daniel, que sabe, controla muy bien a Sanz y compañía. Bueno, hay que decir que en 1833 nadie esperaba una guerra en España. Las guerras no son algo que planifiquen como un plan ideal, sino que vienen dadas por las circunstancias, ¿no? ¿Y qué pasó para que hubiera una guerra civil en España en 1833? Pues que don Carlos, que se creía el legítimo derecho al trono de España, cuando muere Fernando VII, fracasa en su intento inicial de un golpe rápido de hacerse con el poder en Madrid, en la corte, porque piensa, él está exiliado en Lisboa, en Portugal, que el ejército español, unos 60.000 hombres en ese momento, se van a poner de su parte, que la corte se va a poner de su parte, que la nobleza, el pueblo, el clero
se van a poner de su parte. Y lo que ocurre es que el ejército había sido purgado poco antes y el ejército mayoritariamente es leal a la reina niña Isabel II y a su madre, la regente. ¿Qué pasa con la nobleza, los poderes económicos de la burguesía? Pues que se pone mayoritariamente de parte de la reina Isabel, porque lo que quieren es orden y una transición pacífica de la monarquía. ¿Y qué pasa con el pueblo? Que se divide en dos, al 50% carlistas o liberales. Pero dentro de ese 50%, la mayoría carlista, la mayoría no tienen armas. ¿Quiénes tienen armas? Los voluntarios realistas de las provincias forales, vascas y Navarra, que no habían sido desarmados, porque se acogían a los fueros del País Vasco y Navarra y habían mantenido sus armas. Y por eso el ejército carlista y el carlismo tiene su principal foco en esas zonas. ¿Pero qué pasa? Que las provincias vascas y Navarra pues dan de sí lo que dan de sí. Económicamente, en el reclutamiento de hombres, en los suministros. Entonces va a ser una necesidad del carlismo organizar expediciones. Desde el primer momento, para aliviar de cargas a sus partidarios y al campo vasco y navarro. 2, para unir y levantar a los partidarios carlistas del resto de España que estaban esperando la ocasión de unirse al carlismo, pero desarmados o reprimidos por las tropas y milicia liberal no podían hacer nada. Y 3, una cuestión de prestigio. Carlos quiere ser reconocido como rey de España por las potencias europeas, al menos por las potencias absolutistas, pues el Vaticano, Rusia, Austria, Prusia, y para eso necesita victorias. Y si se queda encerrado a la defensiva en País Vasco y Navarra, va a ser, como decían el embajador británico, His Rural Majesty, es decir, su majestad rural. Él quería ser majestad, pero de España, no de campo navarro y vasco. Entonces, impulsa una serie de expediciones. Una de las primeras es la que iba a pasar por Villarcayo, comandada por el general Sanz, que de hecho acabará en 1839 fusilado por los propios carlistas. Pero Sanz no tenía intención de pararse en Villarcayo, sino era un lugar de paso porque tenía que unirse a las tropas carlistas del cura Merino, que operaban en el entorno de Castilla, La Rioja, y tenía que unirse a ellas y formar un gran contingente. Viene con 3.000 hombres, pero se encuentra con una piedra en el zapato que va a ser la resistencia manchina de Villarcayo. Bueno, pues seguir un poco con lo que está comentando Daniel. Hay un documento fundamental en todo lo que es la milicia, lo que es el ejército, que son los diarios de operaciones. Los diarios de operaciones, cuadernos de acción, los diarios de acción. Esos documentos los redactan los propios militares y hacen mención a lo que ha ocurrido en ese día o en ese tránsito, ¿no? Por suerte, dentro de la poca documentación que hay de este hecho, hay un gran, vamos a llamarlo así, diario de operaciones, que es el de uno de los participantes en el asedio, en el saqueo, que es el Mazarrasa, de apellido. Es uno de los dirigentes de este hecho, ¿no? Entonces, este hombre, claro, hay que tener en cuenta que también lo describe desde el punto de vista del lado carlista, pero aún así es bastante objetivo, digámoslo así, porque luego diferentes fuentes vienen a afirmar lo mismo, incluso lo que escribe Iriarte al respecto coincide en cierta medida también, ¿no? Olvida algunas cosas y le echa todo el marrón al jefe, a Sáez, que de entrada no estaba muy bien visto como jefe de este tinglado. Entonces, por centrarnos en el tema, en el fondo tenéis que lo que yo he hecho ha sido coger ese diario de operaciones y hacer un mapa poniendo exactamente cuando ya se acercan aquí,
pues esos 6 días o 7 días desde que están en las inmediaciones de las merindades hasta que llegan realmente a Villarcayo. La expedición se llama la primera expedición de Castilla y para mí, para este hecho que estamos hablando, empieza en Orozco. Orozco, como sabéis, es una localidad de la zona alavesa, que está cerca de Arceniega, y ahí lo que vemos es el plano, un plano de toda esta zona, donde se ve Villarcayo y tal, y a la derecha, ya os lo dejaré por ahí colgado en algún sitio para que lo podáis ver, o en la web del ayuntamiento en algún sitio para que podáis verlo con más detenimiento. Viene a describir en la derecha lo que él dice en ese diario de operaciones, resumido, ¿no? Entonces, en ese primer día llegan a Orozco, pero no se juntan todos los partidarios, todos los participantes, sino que no acaban de llegar todos, ni el ratón tampoco. A ver. Siempre tiene. Mira, está aquí la manita. Ahí, eso es. Bien. Bueno, pues como veis, vamos llegando a Orozco, y ya de ahí hacen noche, pasan todo el día ahí en Orozco, y el siguiente paso que dan es a Izarra. Ahí llegan Mazarrasa y Sáez también, pero no está todavía uno de los cabecillas, que es Andechaga, quizás el más famoso de todos y ya bien conocido en la zona porque le tenía bastante cariño a Villarcayo. Entonces, ven cómo está la fiesta y dice, bueno, vamos a seguir más tranquilos, que tampoco tenemos mucha prisa de momento. Hasta que no se incorporan de Chaga, vamos a esperar, vamos a ir esperando, ¿no? Bien, entonces, de Izarra se trasladan a Oquendo, dan un pequeño desvío, digámoslo así, porque no quieren enfrentarse en Arceniega a un destacamento carlista que se está reponiendo, liberal, que se está reponiendo allí fuerzas y está cogiendo fuerzas. Entonces descubren que está allí y deciden desviarse un poquito hacia la Peñangulo y hacen noche y descansan en Oquendo. Y de ahí deciden subir a Quincoces de Yuso, ¿vale? Deciden subir a Quincoces de Yuso, aunque hay una facción que intenta ir hacia el Valle de Tobalina a intentar coger cartuchos a coger munición, porque no encuentran, no tienen todavía mucha munición y van a por ella, cosa que fracasa en ese movimiento también. De ahí van saltando a diferentes sitios y no les convence Quincoces, entonces salen zumbando de Quincoces y se vienen directamente para acá. Y aquí llegan en la mañana, en la madrugada, a primeras horas del día 18 de septiembre, que es lo que estamos hablando, pero casualidad que ayer encontré también un documento donde no hay sorpresa. Los urbanos de Villarcayo conocían esos movimientos porque el día 16 fueron informados de que había por ahí gente pululando, carlistas pululando, y que querían hacer ese puente, esa unión, como ha dicho Daniel, entre las tropas de Jerónimo Merino y las tropas del norte, ¿no? Entonces están un poco a la expectativa, pero aún así sin medios. No dejan de ser los que son, unos urbanos y unas tropas regulares que estaban de paso. Con lo cual no llegaban más. Pero sí estaban ligeramente prevenidos. Lo que sí llama mucho la atención es que pasen 3.000 personajes, 3.000 tipos, al lado de Medina de Pomar. 3.000 son muchos, pero muchos, y ruido ya hacen, y no se enteraron. No, bueno, vamos a decir que no se enteraron, y además que los veían desde por arriba, porque pasaban por la zona de Rosales. Entonces, llama mucho la atención. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, no vamos a chinchar. Llegan aquí
Y en esta parte ya es donde luego, eso sí ya lo analizaremos un poco más despacio, pero para que veáis el camino, de aquí, después de aburrirse, como decía ayer, nos decían ayer, después de aburrirse ya de intentar que esta gente se rindiera, y como no podían con ellos, ni respetaron iglesia, ni respetaron nada, tiraron para adelante, pero estos cabezones de este pueblo no había manera de quitarlos del medio. Así que dice, bueno, vámonos a Sigüenza, que montamos ahí el campamento y descansamos, porque este no era el objetivo, como bien dice Daniel, ¿no? Y de ahí que se encontraron, aun también sabiendo los Sanz que podían venir Iriarte, no le hace mucho caso, Iriarte llega de sorpresa, va sobre ellos y se la prepara. También es cierto que aquella noche ocurrió algo parecido a lo que ocurrió cuando los comuneros en Villalar. Llovió hasta ocurrir. Hay una granizada o sea, como la espada, cayó encima de ellos una granizada terrible, ¿no? Y les dejó bastante exhaustos. Este llegó a la hora justa y les dio detrás de las orejas. Llama también la atención que les dejó marchar vivos. O sea, pudiendo ese factor sorpresa que les pilló en Braga, hablando mal y pronto, en el lenguaje coloquial, se limitó casi que a hacer una toma del asunto y dejarla en marcha. Corriendo, a salvarse quien pueda, salieron y acabaron finalmente, al cabo de unos días, unos volvieron hacia su punto de partida y otros llegaron a lo que es a Oquendo, a Toranzo, en la zona de Cantabria. Digamos que esa es la ruta que siguieron y desde que empezaron hasta que volvieron. Pero que volvieron, como bien ha dicho también Daniel, luego después de todo este acto, pues el propio Sanz, que fue el más criticado, porque en principio no querían que fuera el que llevara la voz cantante, al final acabó fusilado por los suyos mismos. Entonces, ahora ya, visto esto, nos centramos en el hecho de esos ritos. Un apunte sin más. Hablabais antes de las expediciones. Hay otra expedición curiosa, muy curiosa, la expedición de Gómez en el 36, que tiene una batalla en la zona entre Gallangos y Bárcena de Piensa, y esa expedición se pasó por toda España. O sea, no tuvo toque, no sé, o sea, estaba igual. No sé dónde estaba el ejército liberal, pero Gómez se paseó como si estuviera en el patio de tu casa. O sea, se dio una vuelta, si veis el mapa de la expedición de Gómez, pasó por aquí, por las Peinades, y se da una vuelta por toda España sin que nadie le diga, chaval, hasta aquí has llegado. O sea, no sé si Daniel, pues... Bueno, Gómez llegó hasta la vista de Gibraltar con 6.000 hombres. Salió con menos de 3.000 del País Vasco. Lo que pasa es que a mitad camino se le unieron los aragoneses, que también se unieron a toda vuelta. O sea, llegó a tomar Córdoba y establecer un gobierno carlista en Córdoba, ¿no? en octubre de 1836. ¿Dónde estaban los ejércitos liberales? Persiguiéndolo. 3 ejércitos liberales, uno con el propio secretario de Espartero, Alex, y otro con otro de esos 3 con el propio ministro de la guerra, Rodil, que salió de Madrid para ponerse al frente de la persecución. Iban en su persecución, pero es que eran como el gato y el rato. Muchos de los pueblos por los que pasó Gómez, no se tocó con ningún villarcayo, dijeron, bueno, pues vienen entre 3.000 y 6.000 carlistas, pues nos retimos y que sea lo que Dios quiera, no vamos a arriesgar la vida. Porque a veces está muy bien, es muy épico lo que pasa en Villarcayo, pero ojo jugarse la vida en una guerra, que no todo el mundo está dispuesto, porque es lo más normal del mundo querer salvar la vida. Y lo de Villarcayo me parece muy interesante lo que comentabas, Pepe, de que los carlistas iban escasos de munición, y 2, que estaban prevenidos los milicianos, porque eso explica, en parte, la posibilidad de resistencia en Villarcayo. Si no podían disparar mucho los carlistas, y si los de aquí estaban ya preparados, pues eso explica mucho. Y lo de Iriarte, porque no les persiguió, recordemos que venían marchas forzadas con los caminos embarrados desde Villasana de Mena. Después de combatir, ponte a perseguir, que debieron salir corriendo rápido los carlistas. Y volviendo a las expediciones, hay una más todavía,
que es la expedición real, que la encabeza el propio Carlos Isidro. Esta expedición real es similar a la de Gómez, se da un paseo casi por toda España de manera similar y llega a las puertas de Madrid. Ahí pudo cambiar también el signo de la historia, porque a pesar de lo que se conoce, o lo que se dice, o digamos oficialmente, sí que hubo una idea de pactar, de pacto para que el hijo del Carlos Isidro se casara con la Isabelita, Isabel II, y de esta manera volver a tener el control del padre sobre el asunto, digámoslo así, ¿no? Digamos, compartir la regencia. Finalmente, a pesar de que todo lo tenía a su favor, según cuentan algunos cronistas, decidió darse la vuelta y no asaltar Madrid. Pero bueno, es importante que estuvieron a las puertas de Madrid y fueron lo más cerca que estuvieron de poder conseguir darle la vuelta a la tortilla de verdad. Y era otra gran expedición que en este caso iban todos los peces gordos ahí al mando del asunto. Ese fue el problema, que iban todos los peces gordos y se retrasaron, llegaron tarde, porque había también un asunto político. La reina regente el año anterior había tenido una revolución que casi acababa con su vida y había tenido que nombrar a un gobierno progresista y a la Constitución de Cádiz. Y quería quitárselo de encima como fuera. Y dijo, prefiero a mi cuñado que a tener a los revolucionarios en el gobierno. Pero ¿qué pasó? Que a lo que llegó don Carlos había conseguido, mediante un pronunciamiento militar, cambiar el gobierno por uno más conservador. Y Carlos llegó tarde y dijo, oye, dame la corona. Y María Cristina dijo, se sienta, ha llegado tarde. Y así no cambió la historia de España. Bien, pues ya, sí. Espera, me permite, que es que a mí me vienen las ideas así, chun. Hablábamos antes, ¿os acordáis que hablábamos de la importancia de esta zona como zona de paso? No es solo en la guerra de la independencia, no es solo en la primera guerra carlista, también es en la tercera guerra carlista. Y en la guerra civil. ¿Vale? Es una zona de paso importante. Y lo seguirá siendo a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque estamos en un sitio estratégico. Las Merindadas están en un sitio estratégico. ¿Vale? Entonces, aunque ahora estamos hablando de la primera guerra carlista, en la tercera guerra carlista también hubo bailes por aquí, hubo muchos bailes, ¿vale? Entonces, tened presente eso, ¿vale? Que militarmente, desde la época de los romanos, esto es una zona importante, estratégica. Y aún a día de hoy, sigue siendo, ¿vale? Así que, si vienen los carlistas, guardad munición. Por si acaso. Ahora resulta que, si os estáis dando cuenta, estamos un poco llegando a lo primero que hablamos, ¿no? Al final, todo Dios pasaba por aquí y el pueblo realmente, lo que era la zona, estaba muy apretado. ¿Por qué? Porque aquí el que venía y tenía que comer, y tenía que dormir, y tenía que hacer las cosas que tenían que hacer, como digo yo, y claro, el pueblo estaba apretado, no podía más. Entonces, ya no solo por eso, sino que encima tenían que dar tropas a los ejércitos, ¿no? Llamaban a quintas, llamaban a filas, como se podría decir a la mili, ¿no? Pero en este caso era la guerra. Pero esta zona llevaba dando gente a la guerra desde hacía 500 años también, no esta, sino casi todas. Entonces, llega un momento en que están tan aburridos que ya no hay ni siquiera manos para trabajar la tierra, manos para alimentarse o manos para poder vivir, que empiezan a hacerse pequeños, empiezan a hacerse bajitos aquí en Villacayo. Y en lo que es Castilla Vieja se hacen bajitos. Les falta a casi todos un palo para llegar a dar la talla. Oficialmente eran todos bajitos. De hecho, hay algunas quintas que no hay ningún soldado porque son bajitos. Llegan a una situación en que tienen que comer, evidentemente. Y si todos los hombres han ido a la guerra, todas las mujeres ya no pueden, ya no hay relevo generacional de ninguna causa. Las mujeres también están hasta arriba. Es imposible. Las casas destruidas, los pueblos saqueados, pues se hacen bajitos. Se hicieron bajitos. Es curioso. Y aquí quiero lanzar otro dardo, ¿no? Hay un gran archivo
en la plaza de Villarcayo. Hay una información impresionante. Hay un retrato de la tierra, de esta tierra y de todo lo relacionado con esta tierra, que no sabemos el tesoro y lo que tenemos ahí. No lo sabemos. Yo animo a que investiguéis, a que leáis, a que os pongáis a leer esos papeles viejos, esa curiosidad que tenemos los que estaban aquí sentados, porque lo que hay ahí es impresionante. Si me permites, Pepe, y aprovechando que está aquí el señor alcalde y veo que hay más gente de otros ayuntamientos, es opinión personal, o sea, no digo nada. Pero sí que me parece súper importante que los archivos estén digitalizados. Y me explico. Venir a Villarcayo, claro, el archivo tiene el horario que tiene. ¿Vale? Venir a Villarcayo, si estás viviendo en Sevilla o en Zaragoza, a lo mejor no es fácil. ¿Vale? Pero si tú en cambio tienes ese archivo digitalizado y puedes consultarlo por internet, dices, Villarcayo, 1834 a 1838, yo qué sé, y te salen una serie de documentos o por personajes, eso facilita muchísimo, muchísimo la tarea a los investigadores. Muchísimo, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque tú lo puedes consultar un domingo por la noche, o sea, tú necesitas saber lo que hay. Y si puedes verlo, pues mucho mejor. ¿Vale? Lo dejo ahí como... Yo creo que están en ello. Se empezó en la digitalización ya, lo que pasa es que queda mucho por hacer. Yo después de la división he visto que habéis hablado estupendamente sobre la historia, pero todo muy general. O sea, habéis hablado de todo lo que eran los carlistas, los isabelinos, los problemas que había en España, y tal, muy bien. Pero no nos habéis centrado aquí. Es decir, de todo lo que siempre se dice es que empezó aquí una especie de enfrentamiento porque un francotirador había herido a uno de los que dirigían el ejército de los carlistas. Entonces sí que me gustaría que, ya que habéis empezado a dar vueltas por todos los sitios, hemos llegado hasta Córdoba, hemos llegado a los sitios, que os centréis un poquito en esto, ¿no? Es decir, también ese sistema de la defensa, porque luego si tengo que hablar algo, tengo que ver, hablaba Pepe de lo roto, pero yo quiero ver cómo se produjo lo roto. Entonces, lo roto significa que hubo una, pues como en venganza, quemaron unas 30 casas, dicen, en Villarcayo. Sobre todo era en las calles que eran lo que es Carreruela, la calle del Horno, el Rincón, y eso, claro, eso repercutió, por supuesto, no solamente en los saqueos posteriores, que también, es decir, cuando vino el brigadier y toma y ataca en Sigüenza al ejército carlista, cogen cantidad de material que habían saqueado, o sea, joyas, muebles, todo lo que se pudieran llevar. Entonces quiero decir que es muy importante. Y hablo un poco de la defensa, claro, que decían, ¿dónde se hace? Los sitios más fuertes que tenía Villarcayo, que están ya. No tiene un promontorio donde pueda tener una fortaleza, ¿no? Y dónde se hace. Una casa o una edificación fuerte, bien construida con muros de piedra, que tenía pues, la Casa de la Justicia, la Evidencia del Conocimiento de Villarcayo, y luego tenía la iglesia, que es, ambos fueron dañados, sobre todo la Casa de la Justicia de la Evidencia, que eso, cuando ya me toque hablar de lo que es relativo a lo que iba a hablar, pues hablaré. Si sigo hablando, lo que pasa ahí, en este plano, bueno, este plano que está hecho ya con un proyecto posterior a la reconstrucción, bueno, a la fortificación de Villarcayo para que no ocurra lo que ocurrió en 1834. Las edificaciones que están aquí en violeta, estas de aquí, que son las que fueron totalmente quemadas. El ayuntamiento fue dañado, que se presta más en este de aquí, y alguna otra que hay por aquí. Pero fundamentalmente fue eso justo al lado del ayuntamiento. Como veis, Villarcayo es una población que tiene, es pequeña, se envuelve un gran espacio que son lo que son las plazas ahora, Plaza Mayor, que es el ayuntamiento, la del kiosco y la de la fuente.
todo eso es Villarcayo y tenía muy poca edificación, como veis, y donde más edificación había pues es precisamente donde más quemaron. Todo lo demás, bueno, pues tenía hacia Bilbao pues muy pocas casas. Estaba lo de la plaza ahí del frente donde está Fertilia Melo, luego ya viene Soto. Veis también que está marcado con el arroyo de Rocilla en azul, que separa de la Choquera. Es una Rocilla que ahora mismo está canalizado y hay un puente enterrado, un puente precioso de dos hojas de piedra, de dos ojos de piedra. Y bueno, ¿y qué hicieron? Después de esto, claro, una vez que hubo este asedio tan brutal, se plantearon que para que no pudiera, llamaron pues, a un ingeniero en este caso, llamado Luis Gautier, para que hiciera unas fortificaciones que impidieran el que pudiera pasar lo que pasó entonces. Entonces se le ocurrió hacer esto que lleváis, estas fortificaciones o baluartes que están, como veis, son 5 y luego uno pequeñito este triangular. ¿A costa de qué? A costa de que el derribo de algunas casas, hay, por ejemplo, mirando la de arriba, esa casa roja, no allí, la de Almacán, para que me entiendas, la zona de la cafetería. Ese es ahí quedan las ruinas todavía de una casa que tenía una torrecilla y tal, de piedra, y esa se derribaría. Y aquellas que están fuera también de la fortificación del baluarte también se tirarían. Es decir, se tirarían todas las que están en rojo, con lo cual pues, se producía un efecto peor que la destrucción de los carlistas con lo que habían incendiado. Menos mal que no se llegó a hacer esto, porque si ya se hubiese encerrado a Villarcayo en una especie de murallas insalvables y bueno, se hubiese quedado pues, todo como Ávila o como Lugo, entre murallas, cuando la gente estaba rompiendo las ciudades ya de las murallas, como Barcelona, Hamburgo, para extender su tramo urbano. Y nada más, ¿qué pasa? Le decía Pepe, oye, ¿qué repercusiones tienes en la trama urbana? La trama urbana, realmente, lo único que podía afectar un poquito podría ser el ayuntamiento que estaba dañado, pero cuando se ha hecho el nuevo ayuntamiento, pues que sí que fue más tarde, pues cambiado, el que estaba anteriormente estaba dañado, igual que el torre del corregimiento, pues prácticamente estaba en la misma posición. Y todo el resto, pues ha quedado como lo mismo, porque las que están quemadas, la torre en la calle del Horno, que es la de Chisco, ahí se queda igual, el fondo de saco y no se ha movido. La calle Barrelola, pues donde estaban los edificios que se quemaron, se han vuelto a edificar. Y la calle del Rincón, que es donde está la chaparrilla, pues se ha quedado igual. Podrían haber aprovechado, cuando se quemó esto, de haber abierto por ahí, pues tanto la calle del Rincón o la calle del Horno para continuar la trama urbana para que tuviera más expansión. Pero eso no se ha producido. Y bueno, al principio, como han estado hablando de la cuestión geopolítica, geoestrategia, todo esto es verdad que había una zona de paso y la verdad es que, aunque tenía un carácter de militar, por su posición central, por su paso, por su tránsito, también entiendo que estaba desguarnecida, nunca mejor dicho. Y entonces, pues, lo lógico es que hubiese sido un sitio como Medina, donde está unas torres que podían ser defensivas, que están encima de un montículo y tal, y más difícil para que se pudiera tomar. Toca Villarcayo, siempre ha sido, no solamente, como han dicho, de la guerra de independencia, en el saqueo de 1822, en todas las guerras que han pasado por aquí, hasta la guerra civil, aquí tuvo el centro de operaciones también Franco. Entonces, es decir, que nos toca acoger a todo el mundo y abastecerlos cuando puedan. Y no sé qué deciros. Más. Yo por centrar el tiro en lo que ha dicho César, nunca mejor dicho lo del tiro, un tiro. Si miramos el mismo mapa o el mismo plano y centrándonos en él, en concreto, según cuentan, a ver si sale la manita esta de aquí, bueno, el plano en la parte superior derecha veis una zona en tonos rojos, ¿vale? Esas son las casas que había en ese momento. Para que os situéis desde la gasolinera hacia la plaza, ¿vale? En concreto, desde esa casa, es la vieja casa de la familia Arqueaga,
que ya ha aparecido ese nombre por aquí, desde ahí fue donde en principio se dice que salió el disparo que hirió de muerte a uno de los cabecillas de la revuelta, el comandante de las Heras, que provocó en cierta medida que llegaran a la situación de quemarse las casas, ¿no? Intentaron esa rendición por las buenas, no lo consiguieron y utilizaron esa lucha contra cuerpo a cuerpo, esa parte de quemar las casas para que salieran de las casas realmente y coger todo lo que podían y marchar. Así, durante 17 horas, realmente se quedaron, creo recordar, cuatro compañías, en torno a unos 400 soldados dando cera que te crió a todo el pueblo, y no respetaron, como he dicho antes, ni siquiera la iglesia, que es en el centro del plano. A ver si quiere salir la manita, como lo veo. En el centro del plano hay estaría la iglesia tal y como era antes, ¿vale? Lo que es la vieja iglesia. Al mismo tiempo, lo que ha dicho César del ayuntamiento, el ayuntamiento nuevo se hizo a finales del siglo XVIII, o sea, se inauguró concretamente con el final del siglo, en 1899, y según las crónicas aparece que se tuvo que hacer nuevo porque estaba demasiado deteriorado de las sucesivas campañas y de las sucesivas guerras, empezando en todo este siglo XIX, ¿no? Hay un dato también ahí que aportan desde la parte de Zaragoza, desde el frente de Aragón, que hacen mención al estado de abandono que el gobierno tiene sobre Villarcayo, a pesar de haber sido tan heroica o utilizada como referencia de la lucha por la Constitución por Isabel II. Que cosa que intentarán remediar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vemos que no, porque se tuvo que hacer la iglesia, o sea, se tuvo que hacer de nuevo el ayuntamiento. Por lo demás, Luis Gautier era un ingeniero de los que entonces trabajaba al servicio del gobierno, evidentemente, que pasó aquí una temporada y esto que veis aquí es una recreación a partir de un plano que hizo él, que yo me atrevería a decir, porque no tengo constancia previa, que es el primer plano de Villarcayo que existe. Pues, como bien dice César también, hay un gran plano de toda la provincia, que es el que hizo Coello, que no aparece Villarcayo. Entonces, tendríamos que partir de este mapa, o de este plano en este caso, como primera referencia. Y ya el siguiente nos tenemos que ir a 1923. No hay más planos que esos. O sea, hasta 1923 no hay un plano métricamente aceptable de Villarcayo. Aquí llama la atención también que faltan algunas cosas que Gautier omitió. Bueno, lo que sí es un plano evidentemente militar, porque hace referencia mucho a los muros, mucho a las tapias, mucho a todo el material que se iba a utilizar para hacer esa posible fortificación. Sí, bueno, Y esas baluartes, la verdad, es que estaban construidos con unas empalizadas elevadas sobre el terreno, aproximadamente, y luego eso es azul o cian, como dicen, eso es un foso de agua. La altura total serían 4,5 metros aproximadamente, y el foso tendría 2,5 metros de profundidad, según el plano de la época. También puedo añadir, la mayor parte era tierra, porque, como ha dicho César, estas partes de tanto arriba a la izquierda como arriba a la derecha, esas casas rojas, eran las que teóricamente se iban a tirar para utilizar como su piedra para hacer estos baluartes. Como digo, el impacto sobre el municipio, sobre el pueblo, sobre la villa, en este caso también, fue importantísimo, porque me doy cuenta que estábamos hablando
de una villa en torno a 60-70 casas. Si te queman la mitad de ellas, pues la verdad es que el daño es importante. Y ya con todo lo que se venía arrastrando, como he dicho antes, de ese agotamiento de la ciudadanía que no tenía ya ni recursos para soportar tanto ataque, ¿no? Yo tengo un comentario sobre lo que acabas de decir. Bueno, esto sería, este proyecto, una típica fortificación abaluartada, en teoría temporal, para hacerse en tierra, por un contexto de guerra. Y se planearon muchas de estas, pero luego no había dinero para hacerlo, ¿no? Y el objeto de tirar las casas, más que para utilizar la piedra, es para evitar que sirvieran de refugio al atacante. Porque el objetivo de estos baluartes de tierra es situar, uno, baterías de artillería y dos, fusileros, las aspilleras, que permitieran hacer un fuego cruzado. ¿Me puedo levantar? ¿Señalar? Sí. Hacer un fuego cruzado entre los distintos baluartes y, claro, si hay casas externas, el fuego cruzado ya no sirve porque los atacantes se pueden refugiar en las casas, con lo cual son inservibles los baluartes. Y ahí también se ve perfectamente en aquellas casas que estaban justo delante de uno de los baluartes, con lo cual el enemigo podría atacar por ese lado, a cubierto del fuego de este baluarte. Entonces, el objetivo principal sería dejar un terreno llano, a la vista, para ver al enemigo y evitar que este se guarneciera. Menos mal que al final no se hizo y no se tiraron las casas. Voy a aprovechar, como ha hecho Daniel, para que os hagáis una idea real de lo que era Villarcayo en 1834. ¿Vale? He dicho antes que aquellos edificios de allí de la izquierda, de la derecha, arriba en rojo, justo donde acaba lo rojo es la gasolinera hoy. ¿Vale? Y esta zona de aquí es el bar Tesla. Esas eran las afueras de Villarcayo. Si nos vamos hacia la zona de Horna, la última casa era esta. Esta casa de aquí es más o menos la calle Burgos. ¿Vale? Más o menos. La Casa Cultura no puede ser. No. No existía. Este edificio, esto que se ve aquí, lo que estoy señalando, ¿Dónde está la carnicería? perdón, me he equivocado. Me refiero aquí, la calle Calvo Sotero hoy, este edificio de aquí, es donde había una tienda, o hay una tienda de aloe vera, etc. Este callejoncito llegaba a lo que era el Chisco, o sea, lo que era Pajaritos, que estaba aquí. Y este era una plazoleta que había ahí, que ya no existe, que es donde estaba el bar Tamara anteriormente, ¿vale? Esta es la iglesia, con lo cual, fijaos dónde acababa Villarcayo. Justo donde Licio, donde estaba la tienda de Licio, acababa. No había más. Y hacia Medina, para que nos entendamos, estoy aquí. Esta es la plaza, y aquí estaría el kiosco de la música. Y esta es la entrada de Medina, esta es la curva, y esta es la otra curva, aquí está el bar Arizona, aquí está el bar de Tito, el Moon, ¿vale? Con lo cual, fijaos dónde se acaba. Aquí está la casa rural Tesla, y ya se acababa. Y si seguimos, la zona de allí, que era la más habitada, la zona, lo rojo que se ve ahí, es lo que hoy es la panadería de Santi, que estaría en esta esquina, y las casas viejas que aún se conservan ahí. ¿Vale? Estamos viendo la dimensión que tenía. Y que si te entran aquí 3.000 personas, cuidadito. Llenos de fusiles, y esto lo defendieron 70. Ahí nos estamos dando cuenta de la dimensión. Yo ayer decía en la radio que quería darle nombres a los de aquí, porque también existieron, fueron los que realmente lucharon. Antes ha dicho Daniel de la persona que era Francisco Arqueaga, que es el que llegó a ser alcalde, que era el hijo del difunto Pedro Arqueaga. Pedro Arqueaga realmente es una persona olvidada en la historia.
sobre todo en la historia de aquí. Es un hombre, vamos a llamarle un exaltado, por decirlo de alguna manera, de profundas convicciones democráticas o entonces liberales. Participó activamente cuando de la guerra de la independencia, participó activamente en lo del tema de las Cortes de Cádiz, en defender ese lado, participó activamente y fue el primero que se unió al bando que proclamó la sublevación de Riego en los años 20, en 1822 en concreto, y fue uno de los que estuvo en primera línea en ese 18 de septiembre, porque era uno de los que estaba en el ayuntamiento. Ya estaba en el ayuntamiento. Este hombre vino de Briviesca, se casó con una mujer de aquí, que descendía de Salazar, y este hombre era el boticario, hijo del boticario de Briviesca, y se vino del boticario a Villarcayo. Falleció justo un mes después, el 18 de noviembre de 1834, víctima de un tiro en la barriga que le pegaron. Bueno, no fue casual, no fue exactamente porque no fue de tocó, como les tocaron a otros. Ahí hay un gran vacío del número de bajas, el número de los que murieron, de los que no murieron. Eso también es importante. En ambos lados hubo muertos por el lado carlista y muertos por el lado isabelino. Cuando más muertos hubo fue en la mañana del 19, en Sigüenza. Ahí hubo bastantes bajas que se fueron, marcharon se las llevaron de sus compañeros. Y sí que consta 2 fusilados por el lado carlista, que fueron fusilados en la mañana del día 19, y también 2 fallecidos por el lado de los urbanos de Villarcayo, uno de Villanueva de Ladredo, dícese Villanueva la Blanca, ahora, y otro de Bárcena de Pienza. Estas 2 personas fallecieron en esa reyerta, en la refiera. Y luego hay una cosa extraña que quizás a Daniel me pueda dar más luz, es que meses después del hecho de este 18 de septiembre hubo 2 fusilados más, uno de ellos el capitán Pedro María Erola. Fueron fusilados 2 meses y medio después, a 1 de diciembre, y entiendo que sería porque les cogieron prisioneros en Sigüenza y luego les hicieron el juicio o lo que sea, supongo que sea esto, no lo sé. No sé si... Como datos fusilados, hasta mayo de 1835, el prisionero que se cogía en esta guerra civil carlista, prisionero que era fusilado. No había respeto por los prisioneros. ¿Qué pasa en mayo de 1835? Que el embajador británico está tan horrorizado por lo que está viendo en la guerra civil española, carlista, que interviene como mediador para alcanzar un convenio, el convenio Elliot, que es el embajador británico, que hace que los 2 bandos, carlista y liberal, respeten la vida de los prisioneros. Pero eso solo se hará en el frente norte, en el resto de España donde se combate no. Pero bueno, eso, entre comillas, humaniza un poquito la guerra, que fue una guerra muy desastrosa y muy cruenta. Así que entiendo que estos prisioneros pues, no se pudieron acoger a ningún convenio y fueron fusilados. Yo los datos que he dado ahora son datos del archivo parroquial, donde aparecen los que de esa revuelta. Además es curioso porque dice, cuando son del lado carlista, habla de sediciosos que fallecieron como consecuencia de los actos del 18 de septiembre. Y en el caso, por su heroica defensa de la villa, en el caso contrario. Entonces, podemos decir que en el cementerio de San Roque, en el antiguo cementerio de San Roque, mínimo había enterrado a 6 personas víctimas de este conflicto, ¿no? Eso no quiere decir que al menos hubo otras 20 bajas por el lado carlista en la mañana del 19 y un número similar por parte de Iriarte, que también tuvo importantes bajas.
quiere hablar a las personas. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues Solo- nos estamos yendo por las ramas. Solo se aceptan preguntas fáciles. Fáciles, facilísimas, de sí o no. Chale. Pedro. Nada, lo primero hacer referencia a lo que habéis dicho. ¿Se oye bien? Yo es que tengo la voz baja, no Toma, os Charlie. preocupéis. Una de las grandes usuarias del archivo, por cierto. Lo que hay que hacer, si tenemos algo como máximo enviar callos, lo que hay que hacer es usarlo. Y dar testimonio de que se usa. Lo que ha dicho Daniel sobre escarbar en los archivos es prácticamente físicamente lo que se tiene que hacer cuando se busca información, independientemente de que sería pues, conveniente pues, digitalizar todos los archivos que hubiese. Pero para cierto tipo de informaciones es necesario pues, hacer eso, físicamente escarbar, porque no buscas los datos que se buscan de informaciones como estas, no se encuentran en un expediente concreto, sino que tienes que buscar en libros de cuentas, en cosas muy particulares. Habéis hecho referencia a las comparaciones entre las guerras que ha habido pues, en esta zona durante los siglos y demás, y a las expediciones y demás que se han hecho, tanto de las consecuencias que han tenido para la población y a la circunstancia de ser un lugar de paso y demás. Aquí, por ejemplo, en lo que son el 18 de septiembre del 34 y demás, las guerras carlistas, pero hubo como mucha gente, como muchas personas que estuvieron aquí, muchos soldados y demás también estuvieron cuando el tema de la guerra civil, aquí vinieron pues, muchos italianos y a poblaciones pequeñas. La pregunta más o menos concreta no tiene que ver con esto que estaba diciendo, pero sí, para hacer hincapié en lo que es la importancia del archivo de Villarcayo y lo que se tendría que hacer y lo que todos los villarcayeses y demás tendríamos que tener en cuenta de hacer esas investigaciones para bien de todos, es sobre, normalmente ahora las noticias que tenemos de conflictos que hay ahora en la actualidad en otras zonas de Europa o en otras zonas del mundo, las tenemos en informaciones que muchas veces pues, son más concretas o tenemos más acceso a la información. Entonces, cuando había noticias de batallas o de alguna incidencia entre distintas facciones y demás, lo que había también es, por lo que yo tengo entendido, es cierta manipulación de la información o cierta manipulación interesada dependiendo del interés de él. Y en estos casos supongo que también si me gustaría que hablases un poco de Daniel o alguno de esa cuestión. Bueno, Antes, mira, aquí detrás, para que veáis la información, esto es el parte de defunción o el acta de defunción de Pedro Arqueaga. Esta cosa que se ve ahí, esas 6 líneas, 8 líneas, en el día de hoy, 19 de octubre de 1834, yo el infranscrito cura beneficiado en Santa María de esta villa de Villarcayo, di sepultura eclesiástica al cadáver de don Pedro Arqueaga, marido de Juana Rodríguez, vecino de esta villa. Recibió los santos sacramentos, etc. Esto es únicamente lo que hay de la vida y obra de este hombre. Esto y cuando se casó y los hijos que fueron naciendo, que le fueron poniendo curiosamente el mismo nombre a todos. Se moría uno que se llamaba Pedro y le volvió a poner Pedro al siguiente. Así que al final no sabe muy bien quién es este Francisco Arqueaga que hacía mención Daniel, que yo también sigo mencionando a él, porque antes de Daniel también hubo Francisco que nacieron. O sea, al final no sabe si es Francisco María, Francisco Pedro, Francisco Antonio. No lo sé. Bueno, estas cosas son las cosas que se encuentran escarbando en el archivo y son pequeñas piezas de historia. Pero cuando vas juntando muchas, vas haciendo el puzzle y todo cobra sentido. Así cada uno con su granito de arena vamos haciendo historia. Comentabas lo de la propaganda y lo del relato. Quien controla el relato al final es quien gana, ¿no? Y esto pasa en todas las épocas históricas. Las fuentes y quienes las escriben no son inocentes. Aunque quieran ser objetivos, siempre van a tener un sesgo.
Y para eso está la labor de interpretación de quien trabaja esas fuentes, ¿no? Algo básico en historia. En las guerras carlistas también. Ambos bandos van a intentar minimizar las bajas y las victorias del enemigo y exaltar hasta el máximo sus propias victorias, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve muy fácil en la prensa, en cómo reflejan la victoria, con apelativos como heroica resistencia, enlazándola con la defensa de Numancia en época antigua, con la defensa de Zaragoza o Gerona en la época napoleónica. Luego en la guerra carlista el mito va a ser, mito liberal, la defensa de Bilbao, que va a solapar, va a ocultar en cierta medida otras defensas, como la de Villacayo, la de Cenicero o pequeñas localidades. El ejemplo de defensa va a ser Bilbao. Y siempre ¿cómo se va a exagerar con la propaganda también esas victorias? Pues concediendo títulos a las ciudades y pueblos resistentes. Invicta Villa, concede a Bilbao en 1836. Siempre heroica se concede a Zaragoza en 1838, por rechazar a los carlistas. Y y luego también concediendo pensiones a las viudas. Por ejemplo, en Villacayo, la de Arteaga, se le concede una pensión de 4 reales diarios por la reina Cristina de Borbón. Entonces, eso produce una identificación también entre los habitantes, en este caso la viuda, y el Estado liberal. Y lo pone como ejemplo ante el resto. ¿Ves? Puedes sacrificarte por la causa, pero vas a ser recompensado individualmente o colectivamente con el título. Y eso ensalza los hechos. Y luego en la prensa también llama la atención cuando directamente no se mencionan derrotas o se dice casi una mera escaramuza. O como errores generales se cargan en muerto, a veces literalmente, a uno en particular. Y es una batalla que Villarroel Navarros en 1837, en la expedición real, cargan en muerto toda la prensa al general Isabelino, que además está herido de gravedad, con lo cual no se puede defender, ¿no? Entonces, son pequeños ejemplos de cómo se controla la información. Y por supuesto, cuando acaba la guerra carlista, empiezan a salir un montón de historias de la última guerra, historia de la última guerra civil, historia de Cabrera, historia del general Espartero, pero tienen algo en común, están todas escritas por liberales, que son los que han vencido. Bueno, yo creo que aquí los que estamos nos conseguiríamos cascando aquí hasta que no nos demos cuenta, pero bueno, yo creo que queríamos haber hecho un repaso de todo lo que creemos y queremos que quede en la retina y sobre todo entre vosotros ese hecho tan importante en la historia de Villacayo como fue esa resistencia al opresor, al que quería tomar por la fuerza y a los que tenemos que rendir ese homenaje que hicimos hace 2 años, volvemos a hacer este año y que creo que todos debemos participar de esa buena nueva y entender que por algo figura en el escudo lo de heroica, fidelísima y otros atributos, ¿no? Por eso tenemos a la reina Isabel en las escaleras del ayuntamiento como su sube. Quiero decir que aunque no lo sepamos, sí que tenemos una serie de símbolos, una serie de cosas que hemos ido heredando de aquellos hechos y que empezaron con una celebración, una fiesta que aquí la haremos el próximo domingo, es recuperar esa fiesta de la calle Carrerola como símbolo porque fue la que más, digamos, sufrió en ese ambiente, ¿no? Yo me gustaría ser un poco el portavoz de toda la gente que va a participar en esa recreación, a que participen, a que ayuden, a que apoyen y sobre todo a que entiendan y conozcan un poco lo que pasó o lo que vamos poco a poco, estos que estamos aquí intentando juntar esas piezas de ese puzzle para dar luz a unos hechos muy importantes que dieron quizás un nuevo impulso a todo el país. Quizás puede resultar muy exagerado lo que estoy diciendo, pero si no existiera Villacayo posiblemente tendrían que haber pasado por otro sitio y hubiera otro sitio que tuviera esa importancia.
exijamos y demos valor a lo nuestro antes que lo de los demás. Quizás ser egoísta, pero creo que todo es importante, pero lo tuyo sí te tiene que ayudar a seguir adelante y a entender mejor lo que pasó antes para entenderlo